En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. Saludos, Jesús Esquivel, bienvenido como siempre, buen día. Carmen, muy buenos días. Pues el día de ayer, el juez Brian Cogan de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, recibió uno de los pasos esperados antes de la audiencia de sentencia del capo de capos del cártel de Sinaloa este 20 de julio. Es decir, la recomendación para la sentencia que hace el defensor legal de Zambada García, el abogado Frank Pérez, quien le mandó una misiva de 12 cuartillas al juez, Carmen. Y en esta, pues básicamente lo podemos resumir de esta forma. Reitera el Mayo Zambada su culpabilidad en los delitos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas indebidas por parte del Departamento de Justicia de este país y acepta que sería sentenciado a cadena perpetua. Le pide el abogado a nombre de su representado que por favor sea enviado a una prisión federal en donde tenga los servicios médicos y de salud que requiere su cliente, porque debemos recordar, lo narramos en tu programa el día de la audiencia cuando él textualmente en voz propia aceptó su responsabilidad de los delitos en esa audiencia histórica en Nueva York. Padece hipertensión, tiene un problema en las rodillas y también pues diabetes, Carmen. Así es que le están solicitando al juez clemencia en ese sentido. Pero me parece que hay algunos párrafos, Carmen, no sé si me permites leer algunos párrafos. Seguro. De esta carta que me parece interesante por lo que se puede esperar una vez después de la sentencia. ¿Los leemos? Sí, seguro. Bueno, mira, uno que me parece muy importante es este. Él se declarará culpable, dice el abogado, en lugar de entretener un juicio y cualquier tipo de litigio. Él no ha proveído asistencia sustancial, ni la está buscando ahora o en el futuro, ni cualquier moción para una reducción de sentencia. Él ha buscado dar cooperación por medio de este proceso con lo mejor de su capacidad. Eso dice un párrafo. Enseguida, por las dimensiones de este proceso judicial y todo lo relacionado a este, la decisión del señor Zambada de manejar de esta manera el caso ha ahorrado un costo sustancial y rupturas al sistema judicial estadounidense y también ayudó a proteger la seguridad de posibles testigos de quienes no será necesario dar a conocer su identidad o llamarlos a testificar en un juicio. Al asumir la total responsabilidad por sus delitos, el comportamiento del señor Zambada difiere marcadamente de otras figuras del crimen organizado internacional, quienes han sido traídos a este país por medio del proceso de extradición, incluyendo a su ex socio en el cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, quien pasó 11 semanas en un juicio hace 7 años. Me parece, Carmen, que estos párrafos de las 12 cuartillas son los más relevantes. Primero porque están evitando litigar antes de la audiencia de sentencia, como debe de ser y como marcan los cánones judiciales y legales en Estados Unidos. Y le está diciendo, él no ha cooperado, no está buscando cooperar, no va a presentar ninguna petición de reducción de sentencia, conociendo que por los delitos de conspiración para trasegar drogas a los Estados Unidos, las leyes de sentencia en Estados Unidos a nivel federal implican automáticamente cadena perpetua. Ojo aquí, él dice, él no está pretendiendo buscar reducción de sentencia ahora ni en un futuro. En primer lugar, él no lo puede hacer en estos momentos, Carmen. Tiene que ser sentenciado, como lo hemos explicado en tu programa, para que el Departamento de Justicia, a través de los fiscales, le notifique al juez que, bueno, ya lo sentenció usted, pero ¿sabe qué? Nos acercamos al señor Zambada
y le pedimos información, está dispuesta a darlo. Es nuestra recomendación, no la de él. Vamos a presentar una moción para que se le reduzca el castigo que usted le dictó en una prisión federal, tomando en cuenta su estado de salud y físico, pero lo más importante, la cooperación. Ahora, Carmen, eso me parece importante. No lo puede hacer el abogado, y menos en este momento en una corte federal. Sobre todo cuando oralmente, el Mayo, en la audiencia de agosto del año pasado, se levantó y aceptó su culpabilidad de todos los delitos que le achacan. Ahora le dice al sistema judicial, además le estamos ahorrando dinero con un juicio. Él se declaró culpable, no va a haber necesidad de exponer a testigos cuya identidad no se debe dar a conocer. Está hablando de criminales, Carmen, y posiblemente, como ocurrió en el juicio del Chapo Guzmán, de policías tanto de Estados Unidos como de otros países que puedan dar testimonio de la narcocorrupción, de los delitos que se cometieron. Pero aquí hay otro detalle, me parece muy importante en todo esto, Carmen, que él, de alguna manera, a través del abogado, les esté diciendo, sí, no voy a ser públicamente quien eche de cabeza o traicione a otros como ha ocurrido en este proceso, pero cuidado, porque no soy igual que los otros capos, incluso que su compadre Joaquín El Chapo Guzmán lo era. Ahora, podríamos haber conocido qué ocurrió con él, cómo llegó a los Estados Unidos el 25 de julio de 2024, solamente en un juicio, Carmen. Solamente en un juicio conoceríamos la versión de él, la versión de las autoridades de Estados Unidos si participaron, o incluso hasta la de Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo, quien lo acompañó en ese avión privado que llegó a Santa Teresa, en el estado de Nuevo México, a ese aeropuerto municipal, y explicar, de acuerdo a su testimonio, qué fue lo que ocurrió. Todo eso, por parte de Zambada García, no lo vamos a saber. Ahora, creo que también el Mayo, a través de sus abogados, tomó en cuenta que en un juicio iba a ser un espectáculo mediático y de escándalo. No solo por la narcocorrupción, que lo hemos dicho antes de que el ex embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, sacara el libro que está a punto de salir, ese adelanto que dieron. Lo dijimos en tu programa desde que el Chapo llegó a los Estados Unidos, Carmen, que en México políticos, exgobernantes, militares, exmilitares, policías, gentes del sector empresarial iban a estar preocupados si el Mayo daba información sobre la nómina de narcocorrupción de más de 50 años en nuestro país. Es una realidad, pero imagínate esto, lo llegamos a platicar en uno de tus programas, que en el juicio del Mayo se hubiera presentado a testificar en contra de él su propio hijo, Jesús Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, que es testigo protegido de los Estados Unidos y que por ese documento que firmó para convertirse en testigo protegido y dar testimonio en contra de otros capos, como lo hizo en el caso de Genaro García Luna, narcotraficante, amigo, asesor, confidente, mano derecha y secretario de Seguridad de Felipe Calderón y del Chapo Guzmán. Porque si hubiera habido juicio, el hubiera no existe, y él se hubiese negado a testificar en contra de su padre, en automático perdía el estatus de testigo protegido y sería encerrado de por vida en una prisión. Así es que creo que en esta carta de 12 cuartillas se entiende todo eso, pero sigue quedando la interrogante: ¿qué va a ocurrir con el Mayo después de su sentencia? ¿Qué va a hacer el Departamento de Justicia? Buena pregunta, Jesús. Y respecto a lo que ocurrió en México y en Estados Unidos con el traslado del Mayo Zambada, bueno, ya hemos aquí mostrado ampliamente las fotografías del avión que fue donado a un museo.
en Nuevo México, como nos contó el colega Marcos Martínez Chacón, que nos mostró precisamente las imágenes del avión, las imágenes, lo que le dijo el FBI a Marcos respecto a las razones por las cuales donaban este avión a ese museo. Pero más allá de la noticia y de la información y de ver al avión en estas condiciones ahí mostrado junto con otros aviones de guerra, que esa es la naturaleza de este museo, este pequeño museo en Nuevo México, bueno, pues ya ayer la presidenta de la República adelantó que hoy presentaría en su conferencia matutina, que por cierto va a empezar a las 8, probablemente estén terminando de ajustar la presentación que adelantó el día de ayer respecto a lo que habría ocurrido según la información que vamos a ver en un momento más de la presidenta. Y déjame recuperar cómo lo expuso ayer. En la conferencia matutina se refirió al tema del que hablará esta mañana. Aquí va. Vamos a traer la mañanera este caso que recientemente fue difundido por un periodista de cómo fue y las consecuencias de la captura del Mayo Zambada. Porque más allá de que obviamente es un narcotraficante y es una persona que tenía orden de aprehensión en México y que nadie lo va a defender a él, sí hubo, de acuerdo con este reportaje y de un trabajo que hemos venido haciendo desde que salió este reportaje, de la manera en que Estados Unidos actuó, o algunas agencias de Estados Unidos actuaron. Y lo que en su momento dijo el embajador de Estados Unidos en México, que no tiene nada que ver con lo que en realidad presuntamente ocurrió. Entonces es muy importante hablar sobre este tema, muy importante, porque evidentemente todos en nuestro país actuamos en contra del narco y de las organizaciones criminales, pero también defendemos al mismo tiempo la soberanía y tienen que esclarecerse hechos. Y eso es muy relevante. Entonces mañana vamos a hablar de ese tema. Hoy tenemos otra reunión, porque es muy importante además que sea una línea de tiempo. Desde el 2000, por ejemplo, hasta la fecha. Muy importante. Y particularmente de ese momento. Agosto, septiembre del 2024, octubre del 2024. ¿Y cómo fue ese episodio? ¿Qué fue lo que las autoridades mexicanas, las autoridades estadounidenses le dijeron a México? ¿Y qué es lo que sale ahora? Es muy importante. Y repito, no se trata de, porque así lo van a tomar los adversarios, de no combatir las organizaciones criminales, porque si alguien las ha combatido somos nosotros, en el marco de la ley, no como era antes, fuera de la ley. Bueno, pues esto dijo ayer la presidenta Jesús Esquivel. Déjame hacer una pausa y regresemos con este tema. Regresemos con este adelanto que da Sheinbaum de lo que va a presentar, esta línea del tiempo que va a presentar en su conferencia desde Palacio Nacional. Volvemos. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 55 48 82 88 22. 55 48 82 88 22. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos.
En vivo. Regresamos. Jesús Esquivel, regresamos contigo, retomando el hilo de lo que acabamos de escuchar de la presidenta. Vamos a ver qué presenta, vamos a ver qué tipo de línea del tiempo presenta la presidenta de la República en relación a en particular, dijo, a este evento en donde fue llevado el Mayo Zambada de México a los Estados Unidos. Y me parece que se está refiriendo, aunque no lo dijo por su nombre, pero es probable que se esté refiriendo al colega Luis Chaparro, que ha presentado también información sobre el tema del avión. Tuvo acceso, le permitieron ingresar al avión y además también tuvo información que está difundiendo de lo que le planteó el FBI. Vamos a ver qué presenta la presidenta en unos momentos más sobre esto, pero bueno, pues lo que publicó Pie de Nota con Luis Chaparro es probable que sea a lo que se refiere a la presidenta en unos minutos más o en un ratito más. Estamos hablando de que está por exponer lo que ella afirma se puede exponer ahora respecto a cómo actuó Estados Unidos y cómo actuaron, si no Estados Unidos, agencias de Estados Unidos. Y pues veremos qué viene esta mañana, Jesús. Sí, sobre todo la cronología será importante de manera oficial, es decir, lo que le informó el gobierno de Estados Unidos al de México respecto a ese caso, que yo insisto, Carmen, eso de se lo llevaron, yo lo sigo dudando, de verdad. No vamos a conocer la verdad, aún con lo que dé a conocer el gobierno de nuestro país por parte de la información que le dio Estados Unidos. ¿Cuántos casos tenemos, Carmen, por contar de las mentiras que le dice el gobierno de Estados Unidos al de México sobre un caso que implica seguridad nacional y combate al narcotráfico o narcoterrorismo, como lo llama Donald Trump? Y la verdad solamente la hubiésemos sabido en un juicio. Ahora bien, no es la primera vez, Carmen. No sé si recuerdes el caso del doctor Enrique Álvarez Machain, sí. Quien fue secuestrado. Por el caso Álvarez, por el caso Kiki Camarena. Exactamente. Fue secuestrado en nuestro país y llevado de una manera similar a El Paso, Texas, por el agente de la DEA, Héctor B. Reyes, que pues tuvieron que pasar muchos años para que él saliera a contar qué fue lo que ocurrió exactamente ese día con el caso Álvarez Machain. Estados Unidos no se va a dar un balazo en el pie con este caso, Carmen. Por eso creo que aún con todas las especulaciones periodísticas, el acceso que da el FBI, que muchas veces es para darnos a tole con el dedo a los periodistas, nada puede tener con una realidad que solamente pues, los fiscales y el propio implicado, o los implicados, porque aquí entra también el Chapito, Joaquín Guzmán López, pueden saber, y que se está reservando para la elaboración de encauzamientos en Estados Unidos, como ya lo hemos visto en el caso de Sinaloa. Creo que hay que tomarse con un grano de sal lo que siempre informa a Estados Unidos al gobierno de México en casos de seguridad nacional. Debemos tomar en cuenta otra cosa. El caso de Zambada García no implica la acusación terrorismo ni trasiego de armas de destrucción masiva, porque fue meses antes de que Trump firmara las órdenes ejecutivas designando a los cárteles como organizaciones del terrorismo internacional, a los de nuestro país, y que clasificara al fentanilo, este opioide letal, como un arma de destrucción masiva. Eso va a ser tomado en cuenta para lo que posiblemente se va a dar después de la audiencia de sentencia, Carmen, que será este 20 de julio. Pero sí, vale la pena escuchar lo que dé a conocer la presidenta, porque más que atar cabos, a mí me parece que va a exponer esta doble cara del sistema judicial de los Estados Unidos y las mentiras o verdades a medias que le dicen las autoridades de Estados Unidos al nuestro en México. Porque recuerda que todas las agencias que tienen presencia en México no pueden traicionar los principios de Estados Unidos ni pasarle información a ningún gobierno extranjero sobre la realidad de lo que están haciendo.
¿Cuántas veces hemos hecho la broma que a un agente de la CIA lo pueden estar matando y él va a negar que es agente de la CIA, como lo hemos visto en películas? Entonces, granitos de sal, Carmen, pero sí hay que escuchar lo que dice la presidenta. Yo sigo creyendo que el caso del Mayo Zambada se va a quedar como uno de los misterios más importantes del narcotráfico en la historia de nuestro país. Y cuántas veces hemos sido testigos, e incluso hasta participado en estos eventos que organizan las agencias de seguridad de Estados Unidos para la prensa y que le dicen, mira, esto pasó, mira, esto ocurrió, se llevó a cabo así, fue así, sasá, sasá. Y después, años después, descubres que fue todo un show. Pues ahí está. Veremos qué dice la presidenta de México y bueno, pues ojalá que te equivoques, aunque entiendo que lo digas, que el caso del Mayo Zambada será el mayor misterio de la historia del narco mexicano. Ojalá que te equivoques y ojalá que México tenga pues información real de lo que ha ocurrido con el Mayo Zambada y de todo lo que el Mayo Zambada podría decir. Claro, una vez que ya no hay juicio, se pasa muy de largo decir que aceptó la cadena perpetua, se pasa muy de largo decir que no habrá este juicio en los Estados Unidos porque ya decíamos hace ratito, imagínense lo que podría haber pasado en el juicio que no será. El juicio que no será era el juicio que necesitaba un país como el nuestro para saber medianamente con qué cantidad de elementos podría poner a consideración de un juez en Estados Unidos un personaje considerado el capo de capos en México, Ismael El Mayo Zambada. Si eso no va a ocurrir, pues sí, queda un hueco gigantesco en este universo que hubiéramos esperado conocer a través de un juicio que no será. Así que ese es un tema muy relevante, como lo has explicado muy bien, y veremos cómo el capítulo específicamente de cómo fue que el Mayo Zambada llegó a los Estados Unidos en ese avión que ahora ha donado el FBI a ese museo de Nuevo México, pues ya en cualquier momento la presidenta de México expondrá lo que ayer adelantó, que es esta línea del tiempo. Así que es una circunstancia bastante singular la que estamos viviendo. Tú que has seguido de cerca como nadie o como pocos, Jesús, el caso del Mayo Zambada, que has seguido a lo largo de muchísimos años todos los vericuetos y las claves de información de lo que es el crimen organizado entre México y Estados Unidos. ¿A ti qué te dice el juicio que no será? Me dice muchísimas cosas, Carmen. Por ejemplo, leía el párrafo donde dice que no se van a dar a conocer la identidad de posibles testigos. Y mencioné el caso de su hijo, pero hay muchísimos otros que hubieran expuesto una red, sobre todo de narcocorrupción, porque sin corrupción no existe el narcotráfico. Y otra que me parece, no vamos a conocer la verdad, y ojalá me equivocara, Carmen, pero hasta me atrevería a hacerte una apuesta a que no vamos a conocer la verdad de cómo llegó a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sería exponer, si es que hubo participación de agentes de Estados Unidos, como estos, cuando se les antoja y a la hora que quieren, violan la soberanía de México, le mienten a México, violan las leyes mexicanas de que no deben portar armas, de que no deben hacer esto. En fin, sería exponer cómo operan los agentes federales de Estados Unidos asignados a nuestro país y sobre todo muchos secretos de seguridad nacional de Estados Unidos. Por esos dos elementos, dudo muchísimo que vamos a conocer la verdad. Lo que le pudo haber dicho el gobierno de Estados Unidos de manera oficial de México puede ser una pinceladita. ¿Tú confiarías en lo que te dice un embajador de Estados Unidos en México, sobre todo del actual, Ron Johnson, que fue elemento de la CIA? Te lo pregunto, contéstame. Sí, confiaría. ¿De verdad? Sí. No te rías, Carmen, no te rías. Ken Salazar escribió un libro. Me está provocando, ¿verdad? Ken Salazar escribió un libro que hay que ver ya que esté circulando más ampliamente, en donde, bueno, pues se plantea algunos elementos respecto a López Obrador y dice que un amigo suyo, empresario, le dijo, el susurrante le llama, ¿no? Le dijo que el presidente López Obrador estaba muy preocupado por lo que pudiera decir el Mayo Zambada, precisamente sobre vinculaciones con algún tipo de políticos, en pocas palabras.
soltar la sopa, creo que es la expresión que usa en el adelanto, creo que utiliza la expresión de soltar la sopa, ¿no? Bueno, a ver, Ken Salazar está adelantando sin decir mucho, pero diciendo que, bueno, pues que estaba muy preocupado López Obrador por lo que pudiera decir el Mayo Zambada. Pues si fuera el caso, entonces el expresidente de México dejaría de estar preocupado, ¿o cómo lo entendemos? No, creo que por eso decía, antes de que Salazar escribiera algo, lo dijimos en tu programa cuando llegó el Mayo, si se convierte en testigo protegido o da protección, perdón, o da información a los fiscales de Estados Unidos, muchísimos no van a dormir a partir de ahora porque van a ser acusados de algo. Y aquí me parece que una de las preocupaciones, si es que hubo, de lo que el supuesto susurrante le dijo a Salazar, tiene que ver con el ejército mexicano, Carmen. Y yo insisto, esa institución es a la cual el gobierno de nuestro país ha protegido muchísimo de que se expongan las redes de posible narcocorrupción, el caso del general Salvador Cienfuegos. Ahora, ¿por qué insisto en el tema de que siempre hay que tomarse con un grano de sal lo que te dicen los funcionarios estadounidenses cuando están en funciones, cuando tienen el puesto? Porque te mienten. Te mienten. Una vez que dejan el puesto, ya que garantizan su jubilación, te cuentan la verdad y te la cuentan de otra manera. Y te puedo dar muchos casos. Ahí te va el de Jack Riley, el ex jefe de operaciones de inteligencia y administrador interino de la DEA. Lo fui a ver varias veces a su oficina en Virginia, a las oficinas de la DEA, para varios de los trabajos que hice, y me aseguraba cosas que después, ya cuando dejó el puesto, tranquilos, con una copita de vino, platicando, riéndose, me dijo: Jesús, les tenemos que decir eso a los periodistas. Ahora te voy a contar lo que ocurrió. Ah, ¿qué tal? Le tenemos que decir eso a los periodistas. No, pues tremendo, tremendo lo que dices. Déjame hacer una pausa, un alto en el camino, porque ya se expuso lo que aquí estamos adivinando que se va a exponer. Ya se presentó en voz de Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, pues esta línea del tiempo de la que ayer la presidenta adelantó algunos puntos. Déjame recuperarlo, Jesús, y regreso contigo para seguir hablando del asunto. ¿Hacemos una pausa? Tenemos una pausa. ¿O no? Aguantamos. No. Podemos irnos directamente. Directamente vamos con Rosa Isela Rodríguez, que acaba de exponer lo que la presidenta de México anunció sobre qué tiene el gobierno mexicano que plantear. Están retomando, sí, no me equivoqué, la información que publicó Luis Chaparro, el periodista de Pie de Nota, que retoma la información que dio este colega respecto a lo que planteó, según su información publicada, el FBI al respecto de cómo fueron las cosas. Vamos a ver qué es lo que dice. Adelante. Buenos días a todas y a todos. 1. 5 de enero de 2023. Ovidio N., líder del cártel de Sinaloa, es detenido en Jesús María, Culiacán, Sinaloa. En el operativo perdieron la vida 10 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. 2. 15 de septiembre de 2023. Ovidio N. es extraditado a Estados Unidos por el gobierno de México. 3. 25 de julio de 2024. La Embajada de Estados Unidos informa del cambio de medida cautelar de Ovidio N. sin consultar al gobierno de México, lo cual viola el tratado de extradición. Ese mismo día, arriba una aeronave con Joaquín N. e Ismael N. a Santa Teresa, Estados Unidos, donde son detenidos por autoridades de Estados Unidos. Cabe resaltar que al despegar la aeronave no llevaba prendido su localizador, que es encendido 5 minutos antes de aterrizar en el aeropuerto. 4. 31 de julio de 2024. El gobierno de México solicita información a la Embajada de Estados Unidos sobre la participación de agencias estadounidenses en esa detención.
5. 9 de agosto de 2024. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informa públicamente que ninguna agencia estadounidense participó en el operativo. 6. El 9 de mayo de 2025 son recibidos por el gobierno de Estados Unidos 17 familiares de Ovidio N. 7. 2 de julio de 2026. Un reportaje en el medio Pie de Nota informa que la avioneta que se utilizó es parte de una exposición de aviones de guerra en la que el FBI lo presenta como parte de un operativo de esa agencia. ¿Por qué es relevante? ¿Por qué esto es relevante? Las versiones son contradictorias. Alguien mintió. 2. De confirmarse la participación del FBI sin informar al gobierno de México, representa una violación a la Carta de las Naciones Unidas, a la Carta de los Estados Americanos, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de Seguridad Nacional. Lo más relevante, y en su caso, ¿quién hace y quién ha hecho acuerdos con la delincuencia organizada? Debe quedar claro que el gobierno de México no hace pactos criminales con nadie. Tan es así que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, va a explicar todas las acciones que se han hecho en el estado de Sinaloa. Esto dijo Rosa Isela Rodríguez y después, inmediatamente después, el secretario de Relaciones Exteriores, el canciller Roberto Velasco, pues adelantó que la Fiscalía General de la República le va a pedir información al FBI. Escucha, Jesús, escuchen esto, el público. Comentarles que en seguimiento a lo que ha planteado la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, hemos pedido a la Fiscalía General de la República que solicite formalmente al Buró Federal de Investigaciones, o FBI, como es conocido por sus siglas en inglés, mayor información sobre esta participación que se dio a conocer en los medios de comunicación. También hemos estado en comunicación con la Embajada de los Estados Unidos en México sobre este tema, quienes ya nos han aportado algunos elementos de información sobre cómo es que este avión fue prestado al museo que ya se mencionó en El Paso, Texas. Así que pues estaremos haciendo estas solicitudes de información y estaremos informando cuando nos lo indique, Presidenta. Pues esto es lo que dijeron tanto Rosa Isela Rodríguez como el canciller Jesús Esquivel. ¿Cómo viste? Solicitarán la información al FBI, habrá que ver qué les da o qué les dice el FBI, Carmen, porque, a ver, y aquí no se trata de exponer las cosas de una manera que están alejadas de la verdad. ¿Cuántas ocasiones han ocurrido en Estados Unidos que el gobierno de México, no solo los anteriores, se había negado al tema de las extradiciones de capos, precisamente porque saben que los fiscales del Departamento de Justicia utilizan esa información para elaborar encauzamientos contra otras personas que no se dan a conocer hasta que se tiene certeza de que van a ser detenidos o van a llegar a Estados Unidos, como el caso del general Salvador Cienfuegos Cepeda. Pues yo insisto, Carmen, no se pueden traicionar a sí mismos. Las agencias federales de Estados Unidos lo tienen prohibido por la Constitución y habría que ver qué es lo que le responden en estas peticiones al gobierno de Sheinbaum, porque recuerda que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses, y más en materia de seguridad. Pueden abrir todos los expedientes que quieran, habría que ver qué ocurre, porque, a ver, creo que el ejemplo más claro de lo que hay en los
conflictos de la relación binacional tiene que ver con el último caso de políticos acusados en Estados Unidos, y me refiero al gobernador Rubén Rocha Moya. La presidenta ha insistido en que le den más información las autoridades estadounidenses. Están impedidas legalmente. Y ella ha utilizado el argumento de la presunción de inocencia. Si ella considera que lo que le han dado los estadounidenses no es suficiente para acusar de algo al gobernador, pues ¿por qué no lo manda? Lo lógico sería que respondiendo a la petición de Estados Unidos lo entregara, pues si no hay nada en contra de él en un juicio quedaría declarado inocente, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque se destaparía una cloaca de narcocorrupción. Y es lo que el Mayo Zambada está evitando en este tipo de proceso judicial. Él lo dice para que proteger la identidad de posibles testigos que serían llamados a testificar, como lo leí en ese texto, Carmen. Y ahí es donde entra la cooperación que habría con Estados Unidos. Ahora, si lo vemos desde otro punto de vista, y lo vuelvo a reiterar, ¿qué narcotraficante ya le puede temer al sistema judicial de Estados Unidos? Si tú llegas y dices voy a cooperar, no vas a terminar muerto detrás de una prisión, como el caso del Chapo Guzmán. Sus hijos van a quedar libres pronto, son jóvenes, a cambio de la cooperación que están empezando a dar. El Vicentillo, el hijo del Mayo, está en libertad. A Genaro García Luna, este narcotraficante, al inicio del proceso, cuando fue detenido en Dallas, le ofrecieron apoyarlo, es decir, cooperar, y él no quiso. Entonces, ha habido pocos casos, Carmen, que yo recuerde en Estados Unidos, en donde los capos de capos del antiguo sistema del narcotráfico de México optan por declararse culpables antes de abrir la boca y traicionar a otros, pero no cooperan. Juan García Ábrego, por ejemplo, el fundador del Cártel del Golfo en Houston, en ese juicio, en donde no había este poder mediático ni circo de ahora, con cámaras y todo lo demás, éramos, no recuerdo si 5 o 6 reporteros, todos a mano, cuando empezaron a surgir los primeros nombres. Según él no hablaba inglés, se levanta ante el juez y dice: soy culpable, I am guilty. Y el juez se sacó de onda, y todo mundo se sacó de onda. ¿Qué pasó? Se declaró culpable, 7 cadenas perpetuas. El Mochumo en Washington, sentenciado a cadena perpetua, ¿por qué lo dijo textual? Yo no soy un chitón. Soy culpable. En el un caso chitón del sería Mayo, un soplón, ¿no? Un equivalente a un soplón. Sí, Bueno, un soplón. Digamos. Él dijo chitón. Y yo no soy un chitón, así que me declaro culpable, punto. Sí, y se acabó. Sentencia, cadena perpetua. Es uno de los Beltrán Leiva. Sí. El Mayo ve las matices, por eso te decía, son importantes estos párrafos. Y Frank Pérez fue uno de los abogados o integrante del equipo de abogados que ayudó al Vicentillo a llegar a ese acuerdo para convertirlo en testigo protegido. Así es que... Abogado de su padre hoy. Sí. O sea, de verdad, desconfío mucho de lo que dicen de manera oficial los funcionarios de Estados Unidos. Y sobre todo en materia de seguridad, porque no te van a dar detalles que pongan en riesgo ni su trabajo ni secretos de seguridad nacional. Creo que en este caso valdría la pena incluso revisar los archivos, muchos de los cuales ya son públicos, de la relación bilateral que hubo en los 60s y años 70s y principios de los 80s, que está en los archivos nacionales de Estados Unidos, donde están los cables diplomáticos y todo eso, y podemos verificar y corroborar que lo que se dice públicamente está muy alejado de la verdad de las comunicaciones entre la Embajada de Estados Unidos y sus jefes en Washington. Aquí lo que yo destacaría, que son muchos ángulos, pero destacaría Jesús Esquivel en este momento es el giro que está dando el gobierno mexicano. El giro que está dando en términos de su postura
abierta y directa respecto a los Estados Unidos, porque no es cualquier cosa lo que le hemos oído a la presidenta de México en estas últimas horas, plantear que el gobierno, plantear que lo que le dijeron al gobierno de México no tiene nada que ver con lo que en realidad presuntamente ocurrió, es un punto de quiebre. Es un punto de quiebre que se está generando entre Sheinbaum y Estados Unidos, y eso no había ocurrido. Están haciendo una línea del tiempo de los últimos años de asuntos que en esos momentos, que ahora están reviviendo en 2026, en esos momentos no hubo una postura como la que estamos viendo en este momento de señalamiento y de duda respecto a lo que le dijeron desde Estados Unidos a México. Incluso si te fijas, dentro de las cosas que ha dicho la presidenta de México, ha señalado que hay protección, que los tildan de terroristas, pero que hay protección a ese grupo criminal, que es el Cártel de Sinaloa. Entonces aquí hay una singularidad, hay un momento singular del gobierno de México que ha decidido escalar, que ha decidido colocar las cosas de la forma en que oímos ayer y hoy, en relación al Mayo Zambada y en general al tipo de situaciones que se están viviendo pues entre México y Estados Unidos por el asunto del crimen organizado. Así que sí creo que estamos en este preciso momento en un punto de quiebre cuyo desarrollo está por verse. Un punto de quiebre en una postura más frontal, una postura más directa de Sheinbaum hacia Estados Unidos en asuntos tan graves y delicados que tienen que ver, entre otras cosas, con el Mayo Zambada y la forma en que ocurrieron las cosas, porque lo que oímos hace ratito, recuperando lo que dijo ayer en Palacio Nacional, es que lo que dijo el propio embajador Ken Salazar en aquel momento no corresponde a lo que habría ocurrido realmente. Es decir, ya el gobierno de México, pues colocando bajo la duda la versión estadounidense sobre cómo ocurrió el traslado del Mayo Zambada a ese aeropuerto de los Estados Unidos. No es un momento cualquiera, ¿eh? No, sin duda. Por eso, a manera de broma, te decía que si tú le creerías lo que te dijera el embajador Ron Johnson de un caso binacional, siempre te van a mentir. Ahora bien, hasta cierto punto, por eso decía, ¿ya qué narco le teme caer en manos de la justicia de Estados Unidos? Ninguno. Es más, quisieran estar ya en Estados Unidos, varios de ellos, para evitar que en alguna ocasión los puedan matar. Pero, ¿por qué tiene sentido eso? Y no se trata porque lo dijo Sheinbaum. No. Si no lo dijera, pues ¿cuántas veces lo hemos dicho en tu programa? Sí, nomás que lo dice la presidenta de México y lo dice al gobierno de los Estados Unidos en este preciso momento. Por eso digo, o sea, cualquier persona al darse cuenta de la realidad puede llegar a esa conclusión, Carmen. A ver, en enero del año pasado, Trump clasificó como grupos del terrorismo internacional a los cárteles. ¿Qué dice la ley antiterrorista de Estados Unidos? Y ahí es donde entra la hipocresía doble cara de Estados Unidos. Que cualquier persona o entidad, incluidos ciudadanos de Estados Unidos, que de manera indirecta o directa estén involucrados con un grupo y sus miembros designados como terroristas, serán tratados y procesados como parte de la organización terrorista. ¿Quién vende las drogas en Estados Unidos? ¿Dónde se lava el dinero en Estados Unidos? ¿Qué fábricas de armas producen los rifles, las pistolas que llegan al cártel de Sinaloa y otros? De Estados Unidos. No lo van a hacer. ¿Por qué se ve hipocresía? Porque en lugar de procesarlos, los convierten en testigos protegidos. Yo creo que ya hasta suena aburrido con el caso del Grande, ¿no? A quien lo hicieron testigo protegido, este integrante del cártel de los Beltrán Leiva, un asesino confeso a quien le gustaba estrangular a personas con sus propias manos, deshacerlos a tiros con el cuerno de chivo, testigo protegido, con otra identidad y viviendo quién sabe dónde, al lado de estadounidenses que han dicho, mira, este buena onda mexicano, si supieran quién es. Si supieran quién es, si supieran quién es. Esa es la doble cara, Carmen. Déjame regresar al punto y recuperar exactamente lo que dijo Sheinbaum sobre lo que aquí estamos comentando ayer.
Volvemos contigo después de escuchar. Y luego también, que es muy importante decirlo, la protección que se le ha dado a un grupo en Estados Unidos, porque ellos los nombraron organizaciones terroristas, pero al mismo tiempo le están dando protección. Entonces es importante que esto se abra, se discuta. Se abra y que se discuta, dice la presidenta de México. Sí, debería de hacerlo. Digo, por lo menos en privado. No sé si públicamente se atrevan a hacerlo en una reunión ante Donald Trump o ante el secretario de Estado, al Procurador General de Justicia de los Estados Unidos. En fin, eso es lo complicado, Carmen, porque luego oímos declaraciones públicas y a la hora de la verdad se echan para atrás. La realidad es esa. Y no solo al cártel de Sinaloa. ¿Cuántos testigos protegidos y cooperantes tiene Estados Unidos? Colombianos. Yo me acuerdo del caso de Chupeta, uno de los narcos más famosos de Colombia, testigo protegido. Es decir, esa doble cara del sistema judicial de Estados Unidos, pues es de risa en muchos casos. Ahora bien, creo que cuando al gobierno mexicano le llegan con algo que puede afectar la estructura militar de nuestro país, de estabilidad política, también se echa para atrás y nos miente. A mí jamás se me va a olvidar el caso Cienfuegos, por cuestiones personales. Sí. Pero el día... Profesionales y personales, pues sí. Sí. El día que López Obrador reaccionó en la mañanera de que había sido detenido en Los Ángeles el exsecretario de la Defensa Nacional, el sexenio de Peña, estaba contento, ¿te acuerdas? Sí, estaba festejando, pero le duró unas cuantas horas el festejo y después un cambio radical. Vamos a saber, sí, de la narcocorrupción y que no sé qué en el sexenio pasado. Y cuando se le fueron encima a los militares, ¡zas! Cambió. Y a quienes participaron o hicieron cosas para explicar el caso se convirtieron en enemigos, mentirosos, todo lo demás. ¿Y qué pasó? Una negociación política para evitar que saliera en un juicio la narcocorrupción en las Fuerzas Armadas, como pudo haber ocurrido en ese juicio. Y nos han mentido. Al general Cienfuegos no lo declararon inocente cuando lo repatriaron a México. La jueza lo dijo. Ahí está. Yo a veces no entiendo, Carmen, cómo los partidos políticos, los políticos y algunos compañeros desinforman. Todo es textual. Ahí está los documentos. La jueza dice: a mí me ordenaron retirarle los cargos, con la promesa de que en México lo van a investigar y lo van a procesar. Los fiscales que tenían el caso que dijeron: no confiamos en México, el expediente a medias. ¿Qué pasó con Cienfuegos? Lo exoneraron. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno mexicano? Que me parece una jugada maestra, la primera vez que arrinconaron al gobierno de Estados Unidos. O no lo regresan o se van los 70 agentes de la DEA en México. William Barr ni lo dudó. Él era Procurador General de Justicia en la primera presidencia de Trump. Regresó Cienfuegos. Ni más ni menos. Sí, totalmente. En los políticos no hay que confiar. Totalmente. Aquí déjame recuperar este hilo de lo que estamos viendo esta mañana con la presidenta de México, que ya está en una postura más frontal respecto a este caso en específico. Está mencionando lo que publicó el colega Luis Chaparro de pie de nota. Recupero lo que Marcos Martínez Chacón nos compartió en Aristegui Noticias. Marcos dio la información, la primicia de que ese avión había sido donado a un museo. Nos dio esta información antes de que se supiera que el avión había sido donado y nos dio esa noticia. Y días después se dio la conferencia de prensa donde el FBI explicó por qué tenían el avión del FBI, el avión que donaba el FBI a ese museo de Nuevo México. Pero antes incluso de que se diera esa conferencia del FBI, donde hubo varios periodistas, el FBI le dijo a Marcos Martínez Chacón, en este reporte que compartió con Aristegui Noticias,
algo que es importante destacar ahora, porque es justamente lo que el gobierno mexicano está planteando. El FBI está reconociendo que aquí participó en el traslado, en lo que ocurrió con el Mayo Zambada. Déjame recuperar precisamente esta parte que al final de cuentas es importante como un elemento informativo relevante. Dame un segundito y aquí lo comento contigo en un instante más. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 55 48 82 88 22, 55 48 82 88 22. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos. Aristegui, en vivo. Regresamos.
Bueno, regresamos, Jesús Esquivel, con lo que estamos aquí hablando sobre el tema del Mayo Zambada, sobre el tema del avión, sobre el tema de lo que habría, bueno, de lo que dijo el FBI y de lo que los medios de comunicación que tuvimos acceso a este informe, a esta conferencia de prensa y dimos cuenta de ella, del FBI, precisamente mostrando el avión ya para el museo en Nuevo México. La nota que nosotros compartimos con Aristegui Noticias, que nuestro colega Marcos Martínez Chacón nos compartió, incluye una declaración que le dio el FBI a Marcos Martínez Chacón para este reportaje en Aristegui Noticias 2 días antes de la conferencia que dio el FBI ya mostrando el avión. La oficina de campo del FBI en El Paso suscribió este memorándum de entendimiento con el War Eagle Air Museum para exhibir esta aeronave King Air vinculada a la detención de Joaquín Guzmán López e Ismael El Mayo Zambada García, asociados al cártel de Sinaloa. Y este avión, aquí está lo que dice el FBI. Esto es lo que le dijo el FBI a Marcos Martínez Chacón. Este avión ejemplifica las prioridades del FBI, entre las que se incluyen la defensa de la seguridad nacional y el combate implacable contra los delitos violentos. El objetivo es informar al público sobre la importante labor que realizan las fuerzas del orden para detener a estos fugitivos y garantizar justicia para las innumerables víctimas afectadas por sus actividades de narcotráfico, las cuales infringen la ley. Esto le dijo el FBI a Marcos Martínez el 30 de junio, 2 días antes de la conferencia de prensa. Es la declaración que da la oficina de campo del FBI, pues señalando que este avión ejemplifica las prioridades del FBI, entre las que se incluyen la defensa de la seguridad nacional y el combate implacable contra los delitos violentos, y que el objetivo es informar al público sobre la importante labor que realizan las fuerzas del orden para detener a estos fugitivos. Aquí pone para detener a estos fugitivos y garantizar justicia para las innumerables víctimas afectadas por actividades de narcotráfico, las cuales infringen la ley federal. Pues es una declaración 2 días antes de la conferencia de prensa. Y bueno, pues aquí el tema es si lo que ha planteado el FBI de esta manera y lo que le planteó a Luis Chaparro en su propia gestión periodística y lo que dijeron en la conferencia de prensa se traduce en que esto es la demostración de que tuvieron que ver desde el principio con el operativo que se llevó a cabo para sacar de México e ingresar a Estados Unidos al señor Mayo Zambada. Esa es una pregunta abierta. Y creo que se corrobora, ¿no? En este caso la respuesta, Carmen, porque aquí hay un detalle muy importante, yo no lo conozco, es quién iba piloteando el avión, si era un agente o un operador del FBI, de estas personas que están al servicio del FBI en varios países, colaboradores del FBI, sin ser agentes como tal, agentes del FBI. Puede ser una participación indirecta, es decir, proporcionar la aeronave para que llegara a los Estados Unidos con las garantías de seguridad. Obviamente el FBI y otras agencias federales estaban pendientes de ese vuelo, si es que ocurrió así. Por eso creo que es importante saber quién piloteaba el avión, bajo qué circunstancias. Todos esos detalles que, repito, no creo que los vayamos a conocer, aun cuando los pida el gobierno de México, porque lo dice la misma declaración que le dan al colega. Son temas de seguridad nacional, Carmen, para los Estados Unidos. Y es ahí donde entra el tema de los secretos de Estado, la traición a la patria. Por ejemplo, en el sistema judicial de Estados Unidos, el adelantar una investigación o los detalles de una investigación es obstrucción de justicia, es un delito federal en los Estados Unidos que se paga con cárcel, como ha ocurrido el caso de varios periodistas estadounidenses en Estados Unidos, valga la redundancia. Sigue habiendo dudas, Carmen, y creo que solamente en un juicio público como el que hubiese sido el del Mayo, la verdad o lo más cercano a la verdad hubiese salido, porque debemos recordar que en un proceso judicial, hay muchos, para poner como ejemplo el del Mayo, el más famoso, cuando salía algo delicado sobre el tema de seguridad, los fiscales inmediatamente se ponían de pie y objeción, señor juez. Y se hacía una conferencia ahí lejos de la prensa, es decir, en la misma sala, pero sin escuchar lo que ocurría a los reporteros, entre los fiscales y la parte defensora,
para él por qué no se podía abundar en el punto que se estaba debatiendo jurídicamente en la sala, en ese caso ante el juez Brian Cogan, quien permitía que no se siguiera hablando del asunto. Son los temas de seguridad nacional que implica todo esto, Carmen. Por lo cual a mí no me sorprende que no coincida lo que le dijo Ken Salazar o la Embajada de Estados Unidos en su momento con lo que ocurrió ese día. Así es, nunca le van a decir al gobierno mexicano, sea quien sea el partido que esté gobernando, lo que ocurre en torno a estos casos. Sí. Ahora, Carmen, no, dime. Nada, que te escucho ahí y que digo que Ken Salazar, bueno, a ver, valdría la pena detenernos aquí para agregar dos cosas, permíteme. La presidenta dijo esta mañana que, bueno, Ken Salazar les dijo una cosa, ¿no? Luego Ken Salazar saca un libro donde dice que el susurrante le dijo a él que AMLO estaba muy preocupado por lo que podía decir Ken Salazar, el Mayo Zambada. Ken Salazar le dijo, Ken Salazar escribe que un empresario al que llama el susurrante estaba diciéndole que el señor presidente de México, entonces López Obrador, estaba muy preocupado por lo que podía decir el Mayo Zambada. Ese es el contexto de cosas. Hay que agregar, además de esto, Jesús, lo que tanto el colega Luis Chaparro, de pie de nota, como después otros periodistas reportaron de lo que dijo el FBI. Recuperamos lo que le dijo el FBI a Marcos Martínez Chacón en Aristegui Noticias el 30 de junio, ya lo leímos. Después da la conferencia el FBI y amplía el asunto, y en el caso de Luis tuvo información previa incluso que también publicó en pie de nota. Y aquí el tema es lo siguiente, respecto a la operación Air Kings. Luis Chaparro y otros medios están diciendo ya más puntualmente lo siguiente. El 25 de julio de 2024, un agente especial adjunto a cargo y un agente especial supervisor del FBI llevaron a cabo con éxito la detención altamente compleja, secreta y audaz de dos de los fugitivos más buscados del mundo. La operación Air Kings puso fin al reinado de 4 décadas del líder indiscutible y fundador del cártel de Sinaloa, el Mayo Zambada. Durante el operativo también fue detenido el hijo del Chapo Guzmán, etcétera. Pero aquí el punto es que el FBI habló de que un agente especial adjunto a cargo y un agente especial supervisor del Buró Federal de Investigaciones, FBI, llevaron a cabo con éxito la detención altamente compleja, secreta y audaz de los dos fugitivos más buscados del mundo. Esta declaración del FBI es la que está interpretándose como que es el reconocimiento de que participaron de la operación completa. Sí, pudiera ser. La pregunta sería, ¿la detención dónde? Exacto. Pues en Estados Unidos dirán los del FBI. Reitero, no vamos a conocer todos los detalles. Estamos con este... Ya no es secuestro, Carmen. Con lo que estamos leyendo, ya no es secuestro, ya no es una presunta entrega, es una detención. ¿En dónde? En Estados Unidos. Es lo que seguramente podrían decir. Ahora, mira, también, como quedó claro en el juicio del Chapo y en el del narcotraficante García Luna, las agencias federales de Estados Unidos no le cuentan todo a su jefe indirecto, es decir, al embajador de Estados Unidos en México. Ellos le tienen que informar, pero no le dan detalles de lo que hace. ¿Y por qué lo digo? Porque durante el juicio del Chapo, por ejemplo, presentaron grabaciones, la copia de comunicaciones, de mensajes a través de BlackBerrys, de agentes de diferentes dependencias federales, el ICE, el FBI, la CIA, la DEA, que estaban en Estados Unidos comunicándose con sus contrapartes en México. Y pasaron la transcripción durante el juicio de cuáles eran las comunicaciones, de cómo estaban, en este caso, escuchando conversaciones de gente ligada al Chapo y del mismo Chapo, sin que la embajada se enterara, la embajada de Estados Unidos. Por eso el misterio de las grandes agencias de inteligencia de Estados Unidos y los pleitos que tienen entre ellos,
por a ver quién hace más, el FBI, la CIA, la DEA, son muy conocidas. Todo ese tipo de circunstancias. Y no se trata aquí de decir estamos defendiendo a criminales. Yo lo que siempre he dicho es, de verdad, ¿cuántas décadas tenemos con esto y seguimos los mexicanos bajo este miedo de inseguridad? Los gobiernos no han hecho absolutamente nada para garantizarnos el regresar a ese México que nos arrebataron cuando podía uno salir y transitar libremente en nuestro país. Ahora bien, Carmen, cuando yo te hablo de estos detalles, no es porque esté aplastadote en Washington, nada más leyendo lo que escriben otros. Tú conoces mi trayectoria. Yo he estado en los lugares donde ocurren los hechos. En la frontera la conozco perfectamente bien de ambos lados, toda. He estado en varios estados de la República, en lugares donde ocurren los hechos. Todo esto, ¿a qué te ayuda? A entender un poquito, y no me estoy justificando. Lo que sí te digo es que esto de los aviones que violan la soberanía de México, ahorita por este caso, el del Mayo y el de el hijo del Chapo, pero aquí ya están hablando de detención, ni de secuestro, ni de entrega, detención. Se están poniendo una medallita. Si los metieron en una trampa, si los engañaron, forma parte de los operativos de inteligencia. Pero la salida de aviones de México con narcos o informantes es muy común. Y el gobierno mexicano ni enterado. Que vayan al aeropuerto de Toluca, ahí donde operan muchos aviones de la DEA. Por ahí me contaron, Carmen, por ahí, que viene un trabajo sobre los informantes. Incluso un ex militar mexicano que ahora es informante de Estados Unidos. Por ahí me contaron. Por ahí te Con contaron. nombres y apellidos, ¿eh? Ándale. Ándale, ¿y se puede saber más? No, ahí vienen detalles, cómo los instruyen a mentir en los juicios, los fiscales, cómo les prometen cosas, cómo los utilizan para otros operativos, en fin, y cómo los sacan de México de manera secreta, en aviones como este. Pues ahí está, todo un asunto. Jesús Esquivel, como siempre, gracias por estar aquí. Un abrazo. Y seguimos con el tema. Ya tendremos más detalles de ese trabajo cuando lo estén concluyendo, Carmen. Estaremos al pendiente, sin duda. Gracias, Jesús, por estar aquí. Y buenos días. Muy buenos días. Abrazo, Carmen. Abrazo para ti. La presidenta Sheinbaum hablando de Ken Salazar, el ex embajador de México, de Estados Unidos en México. Resalto